Aski urkipan, takenitaki. Aski urkipanaya tichiri. Waliki, kallanta ñan aymar yetikawimpi. ¿Ya? Hallinta ñan ayragato. Vamos a cantar primero esta otra canción. Se llama Urpila, igual de Aguatile. ¿Ya? Dice así más o menos. El ritmo, después todos cantamos, ¿ya? Kunata kisa urpila, humahmus payista. Kunata kisa urpila, mons mawasasista. Hichaja haita wayista, chuymahaj llakisiskiwa. Hichaja hakta wayista, hiwañaj kaukinkaraki. Unatakis haita wayista. Hiwañaj kaukinkaraki. Así es, ¿ya? Igual en la página les voy a dejar esto con letra y video para que puedan practicar, ¿ya? Entonces empezamos. Taqini, taqini, hallinta ñani. Maya, paya, kimsa. Unata kisa urkila, mahus pista. Unata kisa urkila, musmawasa sista. Yaha kakta wayista, tuimahak yakisista. Kichaha kakta wayista, iwañak kinkaraki. Unata kisa pita wayista, iwañak kinkaraki. Muy bien, igualito. Muy bien. La última clase hemos estado aprendiendo lo que sería el cuerpo humano, ¿correcto? Quizá. Sí. Ya, hay algunos que ya han subido sus tareas, otros todavía no lo han subido todavía, ¿no? Ya. En base a lo que es el cuerpo humano, habíamos hecho algunas preguntas, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son esas preguntas? Nasustam. ¿Ya? ¿Qué más? Kitustam. Ikit ustam. Eque. Algo que quiero aclarar. He visto muchos errores en tema de las tareas, ¿ya? Lo han hecho muy bien la tarea, pero hay errores de escritura. Eso quería repasar antes. A ver, vamos a repasar eso. A esta altura ya no puede haber esos errores. Eso hemos repetido unos 2, 3 clases, ¿no? ¿Dónde está? Denme un segundo. Ya. Ahí está el cuadro fonético. Y como tarea, como actividad han hecho, han identificado, ¿no ve? ¿Qué letras no hay aquí y que utilizamos en el castellano? ¿Sí? Entonces vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir, por ejemplo, la letra B, ¿no ve? ¿No? La letra C, ¿no ve? La letra D. Ustedes me ayudan a identificar, ¿ya? La letra E. La letra F. La letra G. La letra H. A ver, ¿cuál más? O. La O. ¿Cuál más? Z. ¿Qué más? ¿Qué letras más no utilizamos? ¿Eso es todo? R. La doble R, ¿no? Ya. Ahora alguien ayer estaba viendo un video en el cual esto no es considerado como fonema, ¿no? En el castellano. Ya, pero igual pongamos, ¿no? ¿Qué más?
Ya, Fonética. básicamente estos, ¿no? Ya, básicamente estos. Tal vez hay alguno otro más que no utilizamos, ¿ya? Ahora, como esto ya no está en este cuadro fonético, no tenemos por qué escribir con estas letras, ¿ya? Ahora, en las tareas he visto con estas letras, ¿no? Por ejemplo, 7, ¿no? Calco. ¿Está escrito bien? No. No, no. Con Q. No, ¿no ve? Entonces repasen esta parte, ¿ya? Hemos visto la primera y la segunda clase, este cuadro fonético. No se tiene que olvidar, ¿ya? Entonces, solamente pueden escribir con estas letras que están en este cuadro fonético. Ya es más, en la página tienen para poderse descargar este cuadro, ¿ya? Entonces, hasta ayer he aceptado, digamos, trabajos que tenían errores. En otro ya simplemente voy a rechazar, ¿ya? Entonces, no podemos seguir, ¿no? A estas alturas ya estamos en la mitad del curso y seguir teniendo estos errores. ¿Ya? Y estos no son, son errores básicos, ¿no? Que hemos aprendido el primer día, ¿no? Entonces, el primer día les he repetido, ¿no? Solamente van a escribir ahora con estas letras, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta todavía? No. Ya, vale. Isa. Bien, entonces voy a compartir las mismas preguntas que estuvimos haciendo el otro día. Una pregunta, Yatichiri. ¿Sí? Digamos, en mi persona, digamos, me confundo con la U, K. Y a veces cuando escribo, el sonido mismo un poco me confunde cuando quiero pronunciar en escribir, lo mezclo la K con la Q. ¿Cómo puedo, digamos, al momento de pronunciar, identificar con cuál Q se escribe? Ya, para eso hemos dado el tip, ¿no ve? Solamente es el lugar correcto para pronunciar, ¿no ve? Entonces, la K es velar y la Q es postvelar. Tienes que pronunciar desde la garganta, ¿no ve? Entonces, digamos K, ¿no? Iki, ¿no? Iki. Ah, entonces es con K. Ahora, ¿no? Ya es desde la garganta. Además, las vocales cambian cuando se pronuncia con la Q, ¿no? Por ejemplo, pues ahí no hay error, o sea, con la Q, perdón, con la K no va a cambiar, ¿no ven? Por ejemplo, escribamos ahí, T, E, T, ¿no ve? ¿Cuándo puede cambiar? Solamente cuando está con la Q, ¿no ve? Así no puede ser, así digamos con la K. ¿Cómo va a ser esto? Iki, porque no cambia las vocales con la K. Eso ya hemos aprendido a los vocales alófonos. Entonces, si yo digo que, entonces, ¿cuándo cambia las dos vocales? Cuando está con la Q, ¿ya? A otra cosa igual, aparte de la C, siempre utilizan, ¿no? El K así, ¿no? La Q, la U, la I, para que se puedan. No, hemos dicho que la Q tiene sonido propio, ¿ya? Si fuera así, ya está mal, porque ya hay choque de vocales, ¿no ve? Y hemos dicho en Sí. Aymara, no hay choque de vocales, no hay diptongos, ¿ya? Entonces, esto tendría que cambiar así o W, ¿no? Ahora, si fuera así, ya es OI, ya no es ki, ¿no ve? Tiene sonido propio, no necesita la U, hemos dicho, para poder pronunciar. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Espero que pan Yatichiri. Sí, Eh, para la escritura, las palabras en Aymara a veces terminan en consonante. algunas, generalmente es en vocal. Sí, pues, porque yo recuerdo que en un inicio usted dijo, no, en la Aymara todos terminan en vocal. Después, cuando ya, a medida que fuimos conversando, ya
una que otra ya salía en consonante, yo en ese momento entré en conflicto, ¿no? ¿Cómo expedí? Ah, cuando está en consonantes, porque hay elisión vocálica, ¿no? Ya, ¿Ya? Ya. Por ya, ejemplo, en la pregunta, etit, ¿no ve? Aparentemente termina en consonante, pero es ti, etiti, ustam, ¿no? no, Simplemente está con elisión vocálica. ajá, ¿qué te gusta? ¿No? Ahora, ustam, ¿no? También está Justo. con elisión. Entonces, en Aymara se trabaja mucho la elisión, ¿ya? Ah, Entonces, Nos- en esos casos va a terminar, digamos, en consonante, pero generalmente es en vocal, ya. ¿ya? Otra preguntita más, ya te Chile. ¿Los signos de interrogación utiliza el Aymara o no utiliza? Ya eso hemos aclarado la primera clase, ¿no? Cuando hemos empezado con las preguntas, ¿no? En Aymara no es necesario, he dicho, ¿no? Es mi punto de vista, porque en Aymara no entonamos. El signo de Ya, interrogación en castellano se lee, ¿no ve? Cuando está sí, con signo de interrogación, entonamos, ¿no ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? ¿Cómo te llamas? ¿No ve? Entonces, hacemos entonación. ¿Por qué? Porque es signo, ¿no ve? Esos signos nos dice que debemos entonar. En Aymara, como este signo, utilizamos sufijos. Hemos dicho el sufijo sa, por ejemplo, ¿no ve? Que sirve para las pronombres interrogativos. Entonces, kunasa, ¿no? No digo kunasa, ¿no ve? Kunasa, ¿no? Digo ahí set. entonces, no es Entonces, por eso necesario. yo utilizo como en inglés, les he dicho, ¿no ve? Solamente al final, para que se den cuenta que esto es pregunta. Porque si yo no Ya, pusiera, entonces uno no sabría si es pregunta o no, o es afirmación. claro, ¿Sí? ¿Queda claro? sí, ya te Chile. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces a partir de hoy ya saben, no voy a aceptar trabajos que tengan errores de escritura, ¿ya? Ya he visto muchos trabajos que tienen errores de escritura, ¿ya? Entonces tiene que repasar la clase 1, 2, 3, creo, ¿ya? Y eso estamos repasando ahora por a los que han entrado recién, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya, bien. Entonces volvamos a lo que estábamos aprendiendo, ¿ya? Estas son las preguntas básicas que hemos hecho, ¿no? Direccionando un poco a lo que sería el tema área médica, ¿no? Pues kunas ustan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te duele? Esta pregunta sería algo general, ¿no? Entonces yo puedo preguntar a Sandra, Sandra, kunas ustan, ¿no? Entonces Naira usut, Era usutu. ¿ya? O Haneu kunas uskituti, ¿no? O no me duele nada, ¿no? Eso sería una pregunta general, o sea, cualquier persona podría hacer, pero también podría ser, digamos, un médico, un personal médico, digamos, vamos a un centro de salud y hace la pregunta, estas preguntas, ¿no ve? Ahora, esto es igual una pregunta genérica, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Ahora hemos dicho, yo puedo cambiar esto por cualquier otra parte del cuerpo, ¿no ve? Ya, aquí dice te duele la cabeza, ¿no? Pero yo podría decir, por ejemplo, te duele el pie, ¿no? Entonces yo pongo, en vez de ok, yo pongo kayu, ¿no ve? Kayu ustam, hisa, aquí también kayu, ¿no ve? Kayu usuto, haniwa, ampara usuto, no, me duele la mano. Pero yo puedo decir ete, ¿no? Hisa, kayu usuto, haniwa, ete usuto, me duele la cabeza. Hane con asusquito, ¿no ve? Entonces va a cambiar dependiendo de las circunstancias, ¿ya? Ahorita vamos a practicar las conversaciones, ¿ya? Kunachakas ustam, ¿qué lugar te duele? ¿No ve? Akachaka usuto, generalmente cuando respondemos a esta pregunta, ¿qué lugar te duele? ¿No ve? Nos señalamos, ¿no ve? Entonces por eso está esto de forma general. Akachaka, este lugar, ¿no? Akachaka usuto, entonces nos vamos a estar en ese momento tocando el lugar, ¿no? De dolor, ¿ya? Ahora hemos hecho algunas preguntas más, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, Kunarsats ustam. Kunarsats ustam significa desde cuándo. Y para eso simplemente necesitamos
lo que serían expresiones de tiempo. ¿Ya? Entonces, wasuru es ayer, wasarmantis ayer en la mañana, wasait pues ayer en la noche, en la tarde, ¿no ve? Simplemente expresiones de tiempo. Wasuruta, wasarmantita, wasaiputa, charmantita, wasur aromata, ¿no? Entonces, simplemente expresiones de tiempo. Y también hemos dicho, walite o sintit ustam, esto es, te duele mucho, ¿no ve? Hisa, waliu, usutu, o hisa, sinti, usutu, depende con cuál pregunte, ¿no? Con wali o con sinti. ¿Ya? Luego, hemos hecho otra pregunta, que es, con hams ustam, ¿cómo te duele? ¿Ya? Con hams ustam, ¿cómo te duele? Hanit ustam, ¿ya no te duele? ¿No? Kunats ustam, estas tres preguntas. Ahora, para esto tenían que traer las posibles respuestas, ¿no? A ver, empezamos por la primera pregunta. Con hams ustam, ¿cuáles son las posibles respuestas? Fuerte. ¿Lo han hecho? La cachaca usutu yatichiri. No, pues. Con Walipini hams ustam. Walipuni. Walipini usutu. Ah, ya. Como cuando preguntamos con hams, ¿cómo te duele? Entonces se refiere a la intensidad del dolor, ¿no ve? A ver, entonces las preguntas tienen que interpretar, ¿ya? Anchapuni sintipuni. Ah, ya. Walipuniu, o Ya, puede ser Tichiri. sintipuniu, Sinti sinti, Nairayu. sintipuniu, o puede ser anchapuniu, ¿no ve? Ya, Puniu, Tichiri. usutu, ¿ya? Entonces aquí cualquiera, no los dos, ¿ya? Sintipuniu, anchapuniu, ¿no? Sintipuniu, usutu, anchapuniu, usitu. Incluso esto también sería walipuniu, ¿no? O sea, los tres hacen en referencia a lo mismo, ¿no? Walipuniu, sintipuniu, anchapuniu, ¿no? Eso es exageración, ¿no? Me duele mucho, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué Tichiri. respuesta más han encontrado? Chamani. Chamanis, que tiene fuerza. No. Entonces no iría en una respuesta. ¿Cómo te duele? Achata kiu. Juca. Achata kiu sutu. Ay, achata que es despacio. Entonces tampoco puede doler despacio, ¿no ve? Puede doler poco, ¿no ve? Akiu. Ah, entonces juca. Jucakiu usutu. ¿No? ¿Qué está diciendo? Me duele poco nomás. ¿Ya? Jucakiu usutu. ¿Cómo más podríamos responder esto? ¿Cómo te duele? Kunham sustam. Amusin uskituti. Ah, ya. Haniu sint uski tuti. ¿Qué estoy diciendo? Aquí ya estoy negando, ¿no ve? Haniwa. No me duele mucho. Hemos dicho sinti es exageración. Uski tuti. No me duele mucho. Esto es esto. ¿Ya? No me duele mucho. Lo pongamos abajo. Haniu sint uski tuti. No me duele mucho. Ya. Estas tres respuestas. Ya. Para cómo te duele. Ahora, la otra pregunta. Hanit ustam, ¿qué significa? ¿No te duele? Exacto. Ya no te Hanit duele. ustam, ya no te duele. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Hisa, haneos getute. Ok, afirmativo. Hisa, ¿no? Eso es sí. Haneos Haneu us ti. ¿No? Sí, ya no me duele. ¿Cuál sería otra respuesta? Me sigue doliendo. ¿Cómo digo? usoskitúa. Usoskitúa. Usus kakitua. Usus Usoskitúa. kakitua. Esto significa me sigue doliendo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué respuesta más han encontrado? Podría Esto? decirse. Haniu nayaru. Yatichiri hani uskituti. ¿Ani usgetuti? ¿Este mismo? Sí, 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 podrías puede decir. ser o no.
Sí, sí, puede ser. Sin el sí. Hani usgetut. Hanit ustam. Hani usgetuti. Sí, está correcto. ¿Quién más? ¿Alguien más quería participar? Hani kunas uskituti. Hani kunas usgetuti Sí. o hani kunas uskituti. Hani kunas Hani, uskituti hace referencia a esto, ¿no? Ya, ahora si hacemos con esta pregunta, ¿dónde está? Hanit ustam, ¿no? Con X también, con ja también, ¿no? Haniu kunas usgetuti. Esto es, ya no me duele nada, ¿no? Simplemente hemos agregado el kuna, ¿no? Aquí. Haniu kunas usgetuti. Ya, igual significa, ya no me duele nada. Listo, creo que con y, eso y, terminamos. y ¿O hay si otra hago la alternativa? respuesta, y si hago la respuesta, Haniu, Nayaru, Hinchuru, Usutu, ¿Qué quieres decir en castellano? o sea, no me duele los ojos, sino digamos mis orejas. Ah, ya, digamos que nos dolía la oreja, digamos, ¿no? Haniu, hinchuj, ushituti. Ahí está, hinch, ¿no? Entonces, digamos que nos hemos hecho curar, digamos, no sé, la oreja, ¿no? Janitos, ya no te duele, ¿no? Hace referencia a la oreja, lo que te ha curado, ¿no? Entonces, Jane o hinchuj, ushituti, ya no me duele la oreja. Ok, sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué respuesta más han encontrado? Nayaru, Amparau, Usutu, o sea, aquí me duele. Ah, ya. Entonces, ya no te duele? ¿No? ¿Cómo podría decir? ¿Ya no te duele? Sí, ya no me duele, pero ahora me duele mi mano, como decías, ¿no ve? A eso hace referencia, ¿no ve? O cuando dice, ¿a ti dónde te duele entonces? ¿A dónde te duele entonces? Ah, ya. Entonces, eso ya es kuna sustam, ¿no ve? O otra pregunta, ¿dónde está arriba? ¿Qué te duele, no? Kunas opstaan. Kuna sustam, ahí está. Esa es la pregunta para eso. Kaukapunes ustam debe ser. Kunachaka sustam, ah, ya. Aquí entonces. Este mismo. Kunachakas, ¿qué lugar, no? Kaukapunis ustam. Esto es, ¿qué lugar siempre te duele? ¿No ve? Hagamos otra pregunta esto. Voy a agregar al final, ¿ya? Kaukapunis ustam hace referencia donde siempre te duele, ¿no? Kaukapuni. Este puni es un sufijo, siempre significa, ¿ya? Vamos a ver más adelante sufijos. Ya vamos a ir con ello. Kaukapunis ustam, ¿qué lugar siempre te duele? ¿No? Entonces yo podría decir, no sé, ahora sí tengo que decir el lugar específico del cuerpo, ¿no? Entonces yo digo, Taika Lukanau Usutu. Taika Lukana, ese es el pulgar, ¿ya? Taika, mamá, ¿no ve? Lukana es dedo, ¿no ve? Entonces, Taika Lukana es el pulgar. No les he dictado los dedos, ¿no? A ver, los voy a dictar, van a escribir. Entonces, Taika Lukana, dedo pulgar, ¿no? Wikuchir Lukana, Wikuchiri, el índice. Wikuchir Lukana. Hilir Lukana, Hiliri Lukana, ese es el dedo mayor. El dedo anular, Surtij Lukana. Surtij Lukana. Y el meñique, Callo Lukana. ¿Ya? Callo Lukana. Ya, con eso completa. Bien, entonces en este momento estoy diciendo Yatichiri, los dos primeros, por favor. Taika Lukana, aquí está escrito además, y Wikuchir Lukana. Sería el índice. Gracias. O el iki. Ya, entonces, Kaukapunis ustam, ¿no? ¿Qué lugar siempre te duele? Taika Lukana usutu.
Yo podría decir, tal vez de forma más específica todavía, ¿no? Caucapones, ¿no? Acá chaca, no sé, pues, hinchu, jepa, jaucapone, usutu, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy indicando el lugar específico, ¿ya? Por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Hinchu, jepa, jauco, jepa, jauco, usutu. Esto es hinchu, jepa, jauca, jepaja es detrás, ¿ya? Detrás. Hinchu es oreja, ¿no? Hinchu kau, usutu, estoy diciendo, me duele exactamente detrás de la oreja, ¿no? Ahora aquí podría decir kupi hinchu, ¿no? O sea, ya estoy diciendo, kupi es derecha. Kupi hinchu kau, usutu. Y estoy diciendo detrás de la oreja derecha, ¿no? Esto ya todavía no vamos a ver esta parte, ¿ya? Pero más o menos como ejemplo. Ya. Seguimos. Kunats Ustam, ¿cuáles son las posibles respuestas que han encontrado? ¿Por qué te duele? A ver, ¿quién ha buscado las posibles respuestas? Me he hecho pasar con el frío. Ah, ya, Me he caído. ya. Acaba esto. Tinctua, golpeado. ya, Tin, tinctua. tinto, Taija, yastua. ¿Qué más? Usuchastua. No sé, aquí podría decir con algún objeto, ¿no? Usuchasta. ¿Ya? ¿Qué más? Y por comer. Ah, ya, mancasina, ¿ya? Intoxicación. Mancasina. manco, cocina, no, cocina. A ver, ¿qué más? Jacostua. Me he cortado el dedo. Japostua, ya aquí mismo sería tinctua, japostua. Me he cortado. El dedo. Carjasto, A ver, en tema de cortarse hay dos formas de expresar, ¿no? En este caso, cartastua sería, ¿no? Cartastua, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuchupaña ya es bajar siempre, ¿no? Cartasiña es, un digamos, corte. cortamos un poco, pero no nos hemos bajado, ¿no? Yo cuando ya cortar todo, o sea, te has bajado todo el dedo. Sí. Ahora sí me he bajado todo el dedo, escucho pasto, ¿no? ¿Ya? Ya, ¿qué más? Estas son las posibles Y a ti, respuestas. Chiri. ¿Sí? Y si dijera que el perro me ha mordido el pie, Ah, ya. Hayu, Anu, Anu, Kai, Achupeto. ¿Ya? O Achopeto, Ataqueto, no sé, ¿no? O, por ejemplo, en el campo es muy frecuente algunas enfermedades, ¿no? Como Sahara, Katja, eh, ¿no? Esas son enfermedades básicas, ¿no? Por ejemplo, Susthasto, pues, ¿no? Susthastva. ¿Qué es Susthastva? Me he asustado. Me ha asustado, ¿no? Entonces es ajayo, ¿no? Hay que llamar su ajayo. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? Me he golpeado. Ah, ya. Me he golpeado. Utacastua puede ser. Cari cari. Utacastua, ¿no? Utacastua. Cari cari, pero muchas veces cuando se enferman, no identifican el cari cari, ¿no? Alguien tiene que identificar. Porque se dice, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está con cari cari, ¿no? Y dice, no, estoy enfermo, ¿no? Y el otro les revisa y dice, cari cari requita sano, eres cari cari, ¿no? O sea, te has hecho, eh, estás con cari cari, digamos, ¿no? Y se muere la persona, dice, no hay que decirle, ¿no? Ups. Entonces, eso es un, La creencia. sí, una creencia, ¿no? Utacastua, ¿qué significa? ¿Qué significa cari cari en sí?
Caricaris, a ver, He visto todavía muerto. sigue siendo un mito en el altiplano, ¿no? Ha sido visitado por la muerte. Más o menos así, ¿no? Entonces, Cari, a ver, van a ver algunas películas, ¿no? Hay una película, les voy a compartir, a ver, se llama, no me acuerdo esa película, ¿ya? Pero es de Aymara, ¿no? En el cual habla del Ya Cari, Tichiri no ¿no? es ese que, ya Tichiri no es ese que decían que te sacaba la grasa y te Exacto, es morías, eso, Ese es es el eso, Ikikiri. ¿no ve? Esa ¿ya? es. Quiere. Entonces, en esa película, por ejemplo, hace referencia de otra forma, ¿ya? En unas películas peruanas también he visto, hacen ver de otra forma, como algo misterioso, pero en realidad son personas como nosotros, ¿no? Claro. ¿Ya? Que se dedican, es Ya una actividad Tichiri. ilícita, ¿no? Que supuestamente Sí. sacan grasa y con eso hacen algún medicamento, ¿no? Entonces es como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces van a Ujú. ver, ¿no? O sea, van a las chifleras donde venden estas cosas y ellos tienen estos medicamentos, ¿ya? Ya Tichiri. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo trabajo por centros mineros, soy profesora, y acá los caricaris, ¿no? Como usted sabe, los centros mineros ofrecen como sacrificios a personas. Entonces, los caricaris también hacen, digamos, como ofrendas satánicas, ¿sí? Sacrificando a la gente porque porque va a morir esa persona supuestamente, ¿no? Por la extracción de la grasa, pero algunos se recuperan, entonces también les dan como ofrenda a ellos. Posiblemente sí. Ujú, Esa parte no te sabría decir. ¿Ya? ya. Entonces, Ahora ya Tichiri, ¿qué significa cutacas? ¿Va? me he golpeado, me he Cutacas. machucado. Me machucó, gracias. Sí, eso es. Entonces, eso es el caricari, es una persona común que se dedica, digamos, a esta cosa, ¿no? Entonces, y eso no A es los que mito, ¿no? duermen en los Porque yo he autos. pasado eso con Yo mis también. estudiantes, ¿no? Entonces, tenía estudiantes, trabajaba antes aquí por el Sopucachi, en una institución, y me tocaba dar una materia que era cosmovisión, ¿no? Que está obligado ahora en los institutos, ¿no? Entonces yo hablaba de todas estas cosas y los chicos se expresaban, ¿no? Principalmente los que bajaban del alto, ¿no? Entonces, dice que es muy frecuente en esos micros que bajan hasta el Alonso de Mendoza, Sí. ¿no? Entonces te Ujú, duermes y ya estás, ¿no? Pues muchas veces no exacto. creen, ¿no ve? No creen estas cosas. Entonces, estas cosas no se cura con medicina occidental, ¿no ve? Los médicos no Ujú, pueden curar claro. muchas veces. Entonces, esto Y a se cura Tichiri, también de forma tradicional, ¿sí? lo más interesante de esta extracción de grasa es que no nos duele, no sé qué nos hará, ¿no? O sea, no se siente en ese momento, ¿no? Porque a mí también me dio ese cari y era cuando ya había comido pescado, o era huevo, o era leche, ya no me acuerdo, pero pasado de comer esos alimentos ya comienzan los dolores, ¿no? Es un mito, como usted dice, un misterio de cómo es el proceso, pero los fines es ya uno la muerte, ¿no? Lo más seguro, pero en ninguna, nada justifica, ¿no? Extraer la vida, porque esas personas en realidad, en otras palabras, serían asesinos, ¿no es cierto? Claro, están atentando contra la vida de otras personas, ¿no? Entonces Ujú, se dice, ¿no? O, por ejemplo, cuando comes ciertas cosas, ¿no? Y año sí. pasado han escrito un artículo, han hecho una comparación del cari con lo que es el COVID que estamos viviendo. Creo que escribió Sayuri Loza, no sé si alguien lo ha leído, ¿no? No, Entonces, más o menos la reacción es lo mismo, ¿no ve? Entonces, cuando te da sí, COVID, entonces con ciertas comidas igual tienes el efecto, ¿no ve? Y el sí, cari es es lo verdad. mismo, ¿no? Entonces, Ya en te ese chiri. momento no te duele nada y muchas otras cosas, ¿no? Sí, alguien quiere participar. A modo de comentario igual, a un conocido que tenía COVID, le han hecho llegar este producto que supuestamente era un producto hecho con
con grasa humana para que se sane. Y no sé si lo habrá consumido, pero ha parecido sano. Sí, año pasado, ¿recuerda? Cuando estábamos en Pico Alto. En el Alto ya no había estas medicinas para caricar y todo el mundo se ha comprado, todo el mundo ha Y ha, tomado eso. y ha incrementado el costo. Exactamente. De alguna forma Yo tiene compré cierta con relación, 200. ¿no? Cómplices de la muerte. Muy bien. Listo, pues con eso ¡Qué ya. miedo! Ya, No bien. duerman, Ahora colegas, en los autos, no duerman. no hay que dormir en los viajes, ¿no? No O hay hay que que dormir. llevarse algunos, creo que es el ajo, ¿no? Ajo. Lo que hay que llevarse, ¿no? En todo lado. Y ya, ahora sí, ya tenemos Pichiri, suficientes preguntas y respuestas. Con esto ustedes van a armar una conversación, ¿ya? Ahí están las preguntas, las respuestas. Ahora vamos a practicar, ya van a practicar en todo caso. Vamos a armar grupos, a ver cuántos somos. Yeti Chiri, por Sí, favor, ¿cómo se diría fracturar o me he fracturado? ya, fractura es cuando se rompe, ¿no ve? Sí, ¿Ya? Entonces, a ver, aquí voy a escribir, ¿no? Fracturarse es acasiña. Acasiña. Esto es el romperse, el verbo, ¿no? Acasiña. Entonces, yo puedo decir, me he fracturado el pie, ¿no? Entonces, cayo, acas, ja. ¿Ya? Simplemente conjugado. Cayo, acasta. Me he roto el pie. Ahora, otro es, digamos, el luxarse, ¿no ve? Luxación, ¿no? Eso es eususiña. Eususu. Eususiña. Eususiña, esto es luxarse, ¿ya? Entonces, ampara, eusus, ja, ¿no? Entonces, esto es, me he luxado la mano. ¿Ya? ¿Cuál quité? ¿Cómo es ti? sí, Yati Chiri, si la pregunta es ¿por qué te duele más tu Sam? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Por qué? Kunats ustam. Ah, ya, hemos puesto respuestas muy generales, ¿no? Kunats ustam, ¿por qué te duele? Tinctua, ¿no? Tinctua ukat usutu. ¿Ya? Tinctua, me he caído, por eso me duele. ¿No ve? O taihayastua, ukat usutu. Simplemente ponen eso, ¿ya? Se podría poner otras cosas, pero con esto se entiende, ¿ya? ¿Quedó claro? Profesor, ¿cómo le pregunto si alguna vez tuvo una operación? Lo malo es que esta palabra operación no existe en el Aymara, ¿no? Ya, ¿no? Entonces podrías preguntar Aymarañol, ¿ya? Ya, ahora sí. Práctica 5 minutos, ¿ya? Y 50 volvemos. No, acá no. ¿Dónde está la sección grupos? Todos entren a sus grupos, ¿ya? Ya está habilitado.
Yatichiri, Cauquín Taza. ¿Sí? No están entrando a sus grupos, ¿no? No me salió la invitación a mí, Yatichiri. Todos A mí tampoco. automático sale. Solo está otras diapositivas nomás en la pantalla. O diapositivas o otras figuras veo. Lo que usted está viendo, nomás estamos viendo. Ya, No, pero yo les te he quiero igual. mandado invitación a todos. Ustedes no han aceptado, han hecho pasar ese mensaje y ahora ya no están. Los otros ya Oh, están no. practicando. Ah, 2 minutos más. Ya vas a hacer rapidito. ¿Dónde está? Actualizaciones, pues. Ya.
Listo. Yo no sé, por eso estoy nervioso, pero está chiquito nomás, pero casi. Sí, acá tengo las preguntas. Primero, segundo, tercero. Listo, ya estamos en tiempo. A ver, Pierina, ¿en qué grupo estabas? En grupo 29, sala 29 con Filomena. Sala 29, Filomena Copa Laura Pierina. Adelante. Ya, está bien. Ya. Aski Uriquipanay Cuyaca. Aski Uruquipanay Cuyaca. Imak Sutijaja Cuyaca. Nayan Sutijaj Filomenatua. Humansti. Nayaj Pirinawa. Wiki. Walikis. Walikustatil. Nayaja Usutatua. Kunafustan. Nayaru Eke Usutu. Humarsti Kunhamaskatasa. Haniu Kunasustiti. Kunampis ustan. Nayaroja Kayo Kupikayo Usutu. Kumaru Kunas ustan. Nayaroja Kayumpi Usutu. Humarusti. Haniu Kunas Urut. Huparu Kunas usu. Huparoja Haniu Usutakiti. Waliki. Hikisin Kamay Cuyaca. Hikisin Kam Cuyac Pirina. Walikio. Doris Mollo Calle, estaba en sala 14 con Ruth. Adelante. Isayat-Kiri. Ayantapam. Cuyaca Ruth. ¿Cuál? Aski Uruquipan Cuyaca. Aski Uruquipanay Cuyaca Doris. Kunjama estás Cuyaca Ruth. Aniwalik Cuyaca. Kunas Ustma. Nayeru Kayu Usutu Cuyaca. Chistis Urutma. Kunjama. Chistis at. ¿Cómo sería morder, profesor? Chistis. Kisit achoktam, ataktam. Ya. Chistis achoktam. Haniu Cuyaca Nayatintua. Kat Usutu Kayoha. Waliki Cuyaca Collaya Sintao. Nayaru Eke Usutu. Kunjams Ustam Eke Cuyaca. Sinti Usutu. Hachan Jamao. Hasta Cuyaca Sitao Cuyaca. Isa Cuyaquita. Kiki sin cama. Sin Cam Cuyaca. Walikio. Walikio poneo. Yatun Coto, sala 9. Fabiola Gaby Lisette. Ayantapam. Aski Uruquipan Cuyaca. Aski Uruquipanay Cuyaca. Kunas Ustam Cuyaquita. Kayu Usutu. Caucapunis Ustam Cuyaca. Kayu Usutu. Kunjamas Ustam.
Sinti puniu usutu. Sinti puniu. Kulaya ustam kullakita. Hikisin kama. Hikisin kama kullaka. Ya, Walekiu, a ver, Omar, sala 5, Belén Rengel, Callantapam. Está bien, te voy aquí un segundito. Empiezo. Astiurukipan Culiaca. Askirikipan nawi hilata. Kuman sutima kunasa. Naya sutimo Belén. ¿Humasti? Nayan sutija Omar. Culiaca kunas ustam Culiaca Belén. Quizá kun kayu usutu. Kunas ustam Culiaca Belén. Anu no, ya esa parte rápido. Anu Hay chiquitos, ¿no? Está bien. Kunas ustas, ¿por qué tú, no? No hay a chiquito, el perro me ha mordido, ¿no? Sí. Hikisin kama y Culiaca Belén. Hikisin kama. Hilata. Walekiu, Chaja, Miriam Alvarado, grupo o sala 8, Mary Flores, Callantapam. Kamisaki Kuyaka. Mary. Kunasutima Kuyaka. Nayah Miriam Satatu. Humasti? Nayah Mary was. Kun hamastas Kuyaka. Hani Walikti Kuyaka Mary. Kunasustam Kuyaka. Peket Usutu. Kisa, Kuyasima. Walitustam Kuyaka. Kisa Wali Sinti Usutu. Sigan. Kunatustam Kuyaka. Utas Castua. Kisa. Nayak eke usutu. Kauka puni sustam. Wali pone usutu eke. Taihayas Kuyaka. Ukata usutu. Cuida citao. Hikisin kama. Hikisin kama y Kuyaka. Vale, que por último, Claudia Erika Gutiérrez, sala 26, Amalia Apaza, Callantapam. Askiuru Kuyaka. Askiuru Kipan Kuyaka Claudia. Kamisaki. Waliki Kuyaka Claudia. Humasti? Walikiraki. Kunas ustam? Kayu usutu. Kauka puni ustam. Taika luk anau usutu. Humarusti kunas ustam. Hani uskituti. Kuyaka Claudia, hikisin kama. Hikisin kamay Kullakita Malia.
Walikiu, ukam churtukueñan, ya, papal cual macatana cosa la 7:01 ya son. Con eso terminamos el cuerpo humano, ¿ya? La siguiente clase empezamos con otra unidad. ¿Listo? Hikisinkam, waliki para pat. Ñanqurkam, purpurkam. Purpurkam, yatichiri. Purpurkam, takay, ¿ya? Purpurkam, suma cámara pat. Hikisinkama yatichiri.